Libro de los Salmos, capítulo 27, versículos 1, 2 y 3. Dice así la palabra del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Bienvenidos una vez más a nuestro devocional con la Biblia abierta, donde el interés de nosotros es que usted reciba la palabra y que ésta sea de bendición para su crecimiento espiritual. Gracias por estar allí en línea con nosotros y por tener a bien el recibir este audio, este video y oír el mensaje de la palabra de Dios y luego compartir con otros. Gracias y que el Dios del cielo continúe bendiciendo su vida de una manera especial. Hemos venido compartiendo con ustedes a través de nuestro devocional la serie que hemos titulado La restauración de las puertas. Y estamos hablando de la puerta de los caballos, según Nehemías capítulo 3, verso 28. Y hemos venido hablando de las cualidades del caballo. Les decía o les hacía un comentario de algo muy personal y les comentaba que una de las puertas que a mí me llamó la atención y que me agradó el leerlo y poderlo estudiar y analizar este estudio de la restauración de las puertas. Una de las puertas que me ha llamado la atención es la puerta de los caballos. Y les decía que quería compartirles algunas cualidades del caballo. Y estuvimos viendo algo de suma importancia que habla la Escritura en el libro de Job. Y para poder seguir compartiendo de esto, quiero que leamos ahora Nehemías capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 26 hasta el verso 28. Y dice así. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ello restauraron los tecoitas otro tramo enfrente a la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno frente de su casa. Luego de leer este pasaje, ya habíamos analizado y habíamos dicho que a pesar de ser un texto, el versículo 28, sencillo, pero que tiene una profundidad muy particular. Y no solamente que esté hablando de la restauración de la puerta de los caballos, sino que la restauraron los sacerdotes y dice que cada uno frente a su casa. Y para seguir hablando de esto, quiero que hablemos un poco de las cualidades del caballo y le hablaba de la fuerza, el valor y orgullo de este animal que fue creado por Dios. Y nos basamos para esto en el libro de Job, capítulo 39, los versículos 19 al 25. Y dice así la Escritura.
¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra y se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme ni vuelve el rostro sobre la espada. Una de las cualidades del caballo es su fuerza. El verso 19 dice, ¿vistes tú al caballo la fuerza? Es la pregunta que el Señor le está haciendo a Job. Si él le había dado la fuerza al caballo. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque ya sabemos que la puerta de los caballos tipifica el restaurar esa fe en nuestro Dios, esa seguridad en nuestro Dios, que Él es nuestra fuerza. Y por eso en días anteriores hablábamos y compartíamos lo que está establecido y dicho allí en el profeta Isaías, cuando el Señor le dice a través del profeta a su pueblo que no pongan la confianza en otra cosa, y dice, no pongáis más la confianza en los egipcios. Precisamente les habla de ellos, de ese pueblo, de esa nación, porque ellos veían la fuerza del ejército, los carruajes, los caballos, todo eso que tenía el ejército de los egipcios. Y entonces el Señor le dice que entiendan que los egipcios son hombres y no Dios. Y que también entienda que Él puede enviar y destruir tanto al jinete como al caballo. Y algo muy interesante que le dice el Señor allá en Isaías capítulo 31, versículo 3. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a uno. Aunque por mucha fuerza que tenga el ejército egipcio, y que tengan esos carruajes bien grandes, y que tengan esos caballos con buena fuerza y con buen ímpetu, Dios le dice, los egipcios son hombres y sus caballos son carne. Esto está indicando que Dios es más fuerte. De Él depende nuestra fuerza y que Él es nuestro ayudador. Y que a Él es que hay que acudir en nuestro tiempo de angustia y de necesidad. Por eso es que nosotros debemos tener nuestra fe intacta y nuestra fe restaurada, siempre confiando en el Señor, que la fuerza viene de Él. Ahora, otra de las cualidades del caballo es su porte ante la lucha. Y allí el versículo 20 de Job, capítulo 39, expresa lo siguiente. La palabra de Dios lo dice allí. ¿Le intimidarás tú como la langosta? Está haciendo la pregunta nuevamente Dios a Job. ¿Tú crees que puedes intimidar al caballo como puedes intimidar a cualquier otro animal? En este caso pone a la langosta, soplarla, espantarla, quitarla. No, el caballo tiene un ímpetu, el caballo tiene un valor.
El caballo es resignado, el caballo es imponente, por decirlo así. Y estamos tomando estas cualidades del caballo para que lleguemos a una conclusión más adelante, que analicemos esta bendición y, como le decía, el por qué me llamó la atención esta puerta, la restauración de esta puerta. Otra cualidad es el valor del caballo. El versículo 21, su dependencia. Y dice el verso 21 de Job 39. Escarba la tierra y se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. O sea, el caballo tiene un valor y una dependencia y tiene un ímpetu bien fuerte. El caballo es libre, el caballo le gusta el ser dependiente de su fuerza, de sí mismo, sabe lo que tiene, como un animal feroz, como un animal libre. Hay que domesticarlo porque se conoce y se sabe que es un animal salvaje y se domestica y se puede tener como un animal para nuestros quehaceres en la finca, por decirlo así. Pero hay algo aquí que usted debe entender, que el caballo fue creado con dependencia, con valor, con fuerza, con un porte a la lucha y sobre todo con una hermosura delante de Dios. El versículo 19 le hace la pregunta el Señor a Job: ¿vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le diste tú esa hermosura que él tiene? De ninguna forma. Ahora el caballo no vuelve atrás. Según el versículo 22 dice: hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. El caballo no se amedranta. Según el versículo 23, contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y el versículo 24 indica que el caballo está siempre listo para la guerra. Y dice el texto en sí: y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Si analizamos la situación del caballo, analicemos entonces que a pesar de su ímpetu y de su fuerza, el caballo también cae. Y es necesario que usted capte esto, porque el Señor lo dice en Isaías 31. No pongas la fuerza en Egipto ni en sus ejércitos, ni pongas la fuerza, ni pongas la confianza, en ese ejército que Él tiene, y no te apresures a creer que Él es el que tiene la solución para tu situación. Y dice la Escritura: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová.
Entonces el versículo 3 recalca, y vuelvo y lo leo. Recuerden ustedes, le dice el Señor al pueblo, y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos, con todas esas características y todas esas cualidades que ustedes están viéndole que ellos tienen, que ven su fuerza y ponen en sus caballos su confianza y esperanza. Recuerden que sus caballos carne son y no espíritu. De manera que cuando yo extienda mi mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. El caballo también cae, le dice el Señor a su pueblo. Así que procuren poner la confianza en el Dios Todopoderoso, en el que todo lo puede, en el que todo lo sabe, en el que todo lo conoce, y dependan única y exclusivamente de Él. Y es lo que le decía en días anteriores cuando el Señor le dice a los apóstoles, cuando le está enseñando a toda la multitud y habla allí a ese grupo que le seguía en el Sermón del Monte, y les habla de las bienaventuranzas y dice: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que dependen única y exclusivamente de mí, fue lo que quiso decir el Señor allí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en la restauración de las puertas de los caballos? Que nosotros debemos siempre entender que debemos confiar únicamente en el Señor y que la fuerza, recalco, nuestra viene de Él. Él es el único que puede ayudarnos y que puede socorrernos. Esto de el caballo es tan fuerte que usted puede buscar y analizar la bendición de entender que el caballo, a pesar de que pongamos la confianza en él y que veamos todos los atributos y todas las cualidades que éste tiene, no es espíritu, es carne y también cae. Ahora, cuando nosotros ponemos la confianza en el valor o en la seguridad que le vemos a otras personas, en este caso ellos le veían el valor y la fuerza al ejército egipcio, a sus caballos. Quiero hoy recordarte que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el valor y la fuerza de uno mismo, recuerda que tú eres carne y puedes caer. No pongas tu confianza en tu intelecto ni en tu fuerza. De pronto tú dices: yo no confío en nadie, yo no le recomiendo nada a nadie, pero entonces confía en tu intelecto, confías en que tú eres el que hace las cosas, que tú eres el que puedes. Quiero decirte que esto sucede lo mismo cuando confías en ti y en tu propia fuerza, que como si confiaras en la fuerza de otro, que otro es el que puede hacerlo. Aquí la situación es confiar que no somos nosotros, sino que es el Dios del cielo. Cuando el caballo confía en su valor, en su fuerza, y tiene la confianza en sí mismo, el que confía en su fuerza, el que confía
en lo de Él propio. Ojo a esto, no es mala interpretación, por favor. No es que tengamos un mal concepto de nosotros, sino que sepamos que nosotros, por mucha fuerza que hagamos o mucha dependencia que tengamos de nosotros mismos, de nuestro conocimiento, no podemos hacer nada. Que lo único que puede hacer todo es el Señor. El caballo, a pesar de confiar en su propia fuerza, escucha esto, también cae. Y cae de una manera sutil. Y cuando nosotros confiamos en nuestra propia fuerza, tendemos a abrir un portillo a que algo nos muerda, por decirlo así, y ese portillo es poner nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad en nosotros mismos. Muchas veces nos amedrentamos en la situación y otras veces queremos ser demasiado valientes para hacer las cosas. Y otras veces salimos huyendo a las situaciones. Cuando yo pongo mi confianza en mí mismo, en mi fuerza, en mi intelecto, estoy abriendo una brecha para que pueda morderme lo que llamaríamos o conoceríamos, como dice el autor de Eclesiastés en el capítulo 10, verso 8. Vamos a mirar lo que dice el verso 7. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Y qué es abrir vallado? ¿Y qué es aportillar o abrir un portillo? Es creer que yo me la sé toda. Es creer que yo puedo todo yo solo. Y lo que te quiero indicar en esta hora es que solo no puedes. Solo nunca vas a poder. Recuerda que todo caballo tiene un jinete. Y el caballo va a donde lo lleve el jinete. La pregunta es, ¿quién es el jinete? Según lo que hemos leído en Isaías capítulo 31, la Biblia dice que Dios derriba tanto al caballo como al jinete. Y es a lo que te quiero llevar en esta hora. Pues hay creyentes, ojo, estoy hablando con la iglesia, gente creyente en el Señor, que actúan como un caballo sin freno y se desenfrenan. Eso está indicando que el creyente está poniendo su confianza en lo que él conoce y sabe. Te recalco, nosotros no nos lo sabemos toda. Quien se la sabe toda y lo conoce todo es el Señor. No te apresures
en manera alguna hacer lo que tú crees. Procura en todo lo que puedas hacer lo que es la voluntad de Dios. Y el Señor da un consejo a través del salmista. En el Salmo 32, versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Por eso te hablaba y te decía que el caballo tiene que ser domesticado para poderlo tú llevarlo o ser el jinete de él. No es que usted no pueda. Claro que usted puede. El Señor lo dice a través de la palabra y Pablo lo describe. Que todo lo podemos. ¿Pero en quién? En Cristo. Y el apóstol, a pesar de saber y conocer las cosas, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No pongas tu confianza en tu intelecto, en tu sabiduría, en tu profesión, en tus bienes. Pon la confianza en Dios. Recuerda que un consejo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, háblale a los ricos de este siglo, que no pongan su confianza en la riqueza, sino que pongan su confianza en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Y por eso el Señor nos está recalcando en este tiempo ahora el restaurar la puerta de los caballos, restaurar nuestra fe en Dios. Es que no pongamos nuestra fe y nuestra confianza en otras cosas que no sea Él. El cántico de Moisés y de María, allá en Éxodo capítulo 15, versículos 1 y 2 dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Todo eso se fue a tierra. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Si el caballo no tiene miedo de ir a la guerra, recuerda que el que creó el caballo, que es el Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, dice que Él es varón de guerra. Jehová es su nombre. Verso 3 del capítulo 15 de Éxodo. Quiero culminar con esto en esta hora, diciéndote lo siguiente. Cuando Dios nos tumba del caballo, es cuando debemos entender que no dependemos de nuestro intelecto, de nuestra fuerza o de los bienes que tenemos, sino que dependemos de Él. Y es a esto a lo que te quería traer. No sin antes decirte y recalcarte que Dios es nuestra fortaleza. Y que muchas veces Él quiere tumbarnos de ese caballo en el que nosotros estamos montados, que es nuestro intelecto, nuestra sabiduría, nuestros bienes. Porque Él quiere que entendamos que no dependemos de eso, sino que dependemos de Él, que es el Todopoderoso, que es el que todo lo sabe, que es el que todo lo conoce. Y recordarte como siempre, amado hermano, amada hermana, amigo, amiga que me escuchas, que la fuerza viene de Él.
esta puerta tiene la característica principal de que fue restaurada por los sacerdotes. Y que no solamente fue restaurada por ellos, sino que estaban las familias vinculadas en la restauración de esta puerta. Sus familias estaban vinculadas porque tenían la confianza en Dios. Esto quiere decir que ellos restauraron frente a sus casas, según Nehemías 3:28. Y esto quiero culminarlo porque les decía en días pasados que nosotros los ministros, los sacerdotes, debemos tener la seguridad y la fe al enseñar la palabra, que se está edificando a un pueblo, que se está restaurando a un pueblo a través de la palabra, y que el pueblo debe tener la confianza y la seguridad de lo que nosotros estamos dándole. Pero primero debemos nosotros tener la confianza y la seguridad que lo que estamos enseñando y estamos diciendo es Dios el que está hablando y confirmando lo que Él ya hizo a favor de nosotros. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno frente a su casa. El altar familiar no debe faltar en la casa del Señor. El devocional del sacerdote, el ministro, juntamente con su familia. No debes de dejar que el altar de Dios se apague en tu vida y en la de los tuyos. Hoy, más que nunca, necesitamos gente llena de la confianza y la seguridad en Dios, con esa fe intacta a pesar de las circunstancias, con esa fe madura, con esa fe segura de que Dios es el Todopoderoso y que nada ni nadie les podrá amedrentar y que no les hará o no tendrán falta de ningún bien. Amada hermana, confía en Dios y haz el bien. Y no aceptes en ninguna manera hacer el mal. Y no hagas que el Señor te haga caer de el pedestal en que estás, por poner tu confianza en tu intelecto, en tu sabiduría, en lo que tú conoces y sabes, o poner tu confianza en tus fuerzas, en tu dinero, en tus bienes, porque Él te quiere enseñar que tú dependes de Él. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.